Fluye agua con una viscosidad cinemática de 1.519 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo por un canal parabólico con tirante de 3 metros y un espejo de agua de 1.5 metros a 10 metros cúbicos por segundo. ¿Es correcto afirmar que se trata de un flujo supercrítico en régimen turbulento? Lo primero que nosotros debemos hacer para desarrollar este problema es el esquema, en donde vamos a plasmar en este todas las variables que nos ofrece el problema y vamos a identificar qué es lo que nos están preguntando. Así, entonces, este es nuestro esquema. Tenemos un espejo de agua de 1.5 metros, tenemos el tirante o la profundidad del agua que es de 3 metros, tenemos el caudal, tenemos la viscosidad cinemática. Y si nos están preguntando si se trata de un flujo supercrítico, entonces nos están preguntando el número de Froude. Y si es en régimen turbulento, nos están preguntando el número de Reynolds. Así las cosas, entonces debemos calcular el número de Froude y el número de Reynolds, y estas son las ecuaciones que le corresponden a cada uno. Veamos qué datos tenemos conocidos y qué datos debemos determinar o qué cálculos adicionales debemos hacer. En primera instancia, nosotros debemos calcular la velocidad. Recordemos que la velocidad entonces la vamos a calcular a partir de la relación entre el caudal y el área transversal, en donde tenemos que el caudal es igual a la velocidad por el área. De aquí entonces vamos a despejar la velocidad y así nos queda caudal sobre área. Y de aquí ya nos damos cuenta que desconocemos el área. Recordemos que esta es una forma parabólica. Entonces, mirando nuestra tabla donde están todas las áreas, encontramos lo siguiente, que el área para una parábola es 2/3 del tirante por el espejo de agua. Por otro lado, necesitamos determinar el radio hidráulico para efectos del número de Reynolds. Entonces, el radio hidráulico es 2 veces el espejo de agua al cuadrado por el tirante sobre 3 veces el espejo de agua al cuadrado más 8 veces el tirante al cuadrado. Y esas son las ecuaciones que debemos utilizar para resolver este problema. Entrémonos entonces a los cálculos. Entonces vamos a calcular con la ecuación número 4 el área. Tres metros al cuadrado. Posterior a esto, entonces vamos a utilizar la ecuación número 5 para calcular el radio hidráulico. Este resultado nos da 0.171 metros. Una vez que ya tengo listo estos dos, entonces ahora sí puedo entrar a calcular la velocidad. ¿Por qué? Porque para ello necesitábamos primero tener el área. Entonces vamos a calcular nuestro valor de velocidad. Así la velocidad para este flujo es igual a 3.333 periódico en realidad metros por segundo. Y ya con esto podemos calcular el número de Froude y verificar lo que nos está diciendo nuestra pregunta. Este numerito entonces nos da 0.752. Por otro lado, entonces tenemos el número de Reynolds. En este caso es igual a 375.209.3. Entonces hagamos el análisis correspondiente ya que tenemos las dos respuestas.
El problema indica que si es correcto afirmar si se trata de un flujo supercrítico, es decir, si el número de Freud es mayor a 1. Y nos encontramos en realidad con que este número es menor a 1 y por tanto se trata de un flujo subcrítico. Contradiciendo la afirmación de la pregunta. Y efectivamente también nos preguntan si se trata de un régimen turbulento. En ese orden de ideas, encontramos que el número de Reynolds es mayor a 750 y por tanto efectivamente se trata de un régimen turbulento. Y ya tendríamos listo este problema. Ahora nos preguntan lo siguiente, que a partir de la profundidad crítica es posible decir que la profundidad alterna para este flujo es 3.5 metros. Aquí ya tenemos el esquema con nuevas variables conocidas como el área y la velocidad. Y nos están preguntando fundamentalmente la profundidad crítica o Y sub c. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de comparar ese valor con nuestro valor de profundidad del problema para este flujo y con ese sentido saber si el valor de la profundidad crítica va a ser mayor o menor a este número, de tal suerte que podamos establecer si 3.5 sería la profundidad alterna. Entonces, en este caso, como nos están preguntando la profundidad crítica, nosotros debemos establecer la ecuación para el número de Freud. Recordemos que en el punto crítico este número es igual a 1. En ese sentido, entonces vamos a encontrarnos con las siguientes ecuaciones. Que el número de Freud será igual a 1 y por tanto va a quedar la expresión de esta manera. Hacemos arreglo de esta ecuación y vamos a pasar lo que está dividiendo a multiplicar para que nos quede la igualdad un poco mejor. Lo único que hicimos fue pasar a multiplicar esta raíz cuadrada al otro lado. Vamos a eliminar inicialmente esta raíz y sencillamente lo que debemos hacer es que elevamos al cuadrado ambos lados de mi expresión. Así entonces se elimina esa raíz cuadrada y nos va a quedar fundamentalmente que la gravedad por A sobre T es igual a la velocidad al cuadrado. Es importante tener en cuenta que en este caso nosotros tenemos punto crítico y por tanto nos están pidiendo el valor de la profundidad crítica. Es decir, que todas aquellas expresiones que estén en función de la altura, nosotros debemos cambiarlas. En este caso, el área y por otro lado, la velocidad. ¿Por qué la velocidad? Porque recordemos que la velocidad depende del área y del caudal. ¿De qué manera? Entonces tenemos la segunda expresión y es que el caudal es igual a la velocidad por el área. La velocidad es igual al caudal sobre el área y esta expresión la vamos a llevar a nuestra ecuación del número de Freud. Gravedad por área sobre el espejo es igual al caudal sobre el área y todo esto está al cuadrado. Por propiedades de las fracciones con exponentes nos vamos a encontrar con lo siguiente, y es que tenemos área aquí y área acá. Entonces lo que vamos a hacer es que esta área que está aquí dividiendo la vamos a pasar a multiplicar. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera, que la gravedad por el área al cubo sobre el espejo es igual al caudal al cuadrado.
Entonces aquí solamente vamos a tener que el área es quien está dependiendo de la altura. Entonces tenemos que pasar área en forma de altura. Para ello entonces vamos a utilizar la tercera expresión que está relacionada con el área para una parábola y esta nueva ecuación la vamos a llevar a nuestra expresión del número de Froude. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? La gravedad por 2/3 de el espejo por y, todo esto al cubo, y pues vamos a ubicar un poquito mejor este espejo que nos sobró aquí. Y esto es igual al caudal al cuadrado. Lo único que hice fue reemplazar el valor del área tal como se encuentra aquí. Ya empezamos a reorganizar todo y nos va a quedar de la siguiente manera. Se fue elevar al cubo el 2 y el 3 por la gravedad por el espejo al cubo por la altura al cubo sobre el espejo de agua, y esto es igual al caudal al cuadrado. Ya aquí entonces puedo simplificar y eliminar esta t con este 3 y nos queda finalmente así. 8/27 por la gravedad por el espejo al cuadrado por la profundidad crítica, porque estamos en el punto crítico, al cubo es igual al caudal al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos lista la expresión para poder despejar el valor de la profundidad crítica. Aquí el despeje es mucho más sencillo porque lo único que hacemos es que todo lo que está multiplicando a y lo vamos a pasar al otro lado, a dividir, le sacamos la raíz cúbica a todo para poder encontrar el valor de y sub c. Nos va a quedar de la siguiente manera, que y sub c es igual a la raíz cúbica de 27/8 por el caudal al cuadrado sobre la gravedad por el espejo al cuadrado. Y ya con eso entonces simplemente reemplazamos los datos que ya conocemos para encontrar el valor del punto crítico. Y ya con eso entonces simplemente calculamos el valor de y sub c y esto es igual a 2.482 metros. Es decir que el punto crítico es menor que los 3 metros que ya habíamos encontrado. Pero hay una particularidad con esto, y es que a estos 3 metros nosotros encontramos que estábamos en un flujo subcrítico. Y por tanto, la profundidad alterna tendría que ser menor que el valor de el punto crítico. Por tanto, no puede ser 3.5 la profundidad alterna para este caudal. Otra forma de examinar esto es a través de la gráfica de energía específica con respecto a la profundidad. Nosotros nos vamos a encontrar con lo siguiente. El punto crítico entonces lo tenemos aquí ubicado. Esto nos dio 2.482 metros. Y para un flujo subcrítico, que fue el que nosotros tenemos, este valor es igual a 3 metros, es decir, es mayor a ese valor de profundidad crítica. Por tanto, recordemos que en un mismo flujo, para un mismo flujo, nosotros tenemos dos valores de profundidad. Cuando estamos en el tipo de flujo subcrítico y cuando estamos en el tipo de flujo supercrítico. Entonces, el valor de profundidad alterna para este caudal de 10 metros cúbicos por segundo será inferior al valor de y sub c.
Si estuviéramos a 3.5 metros, pues estaríamos por encima, entonces no corresponde a la altura alterna. Entonces aquí hay dos formas de ver este ejercicio. Una de una forma simplificada, utilizando única y exclusivamente nuestra gráfica, ¿cierto? Por eso es muy importante tener presente cómo es el comportamiento de la energía específica con respecto a la profundidad. Y por otro lado, pues hacer todos los cálculos correspondientes a Y sub C para poder hacer la comparación. Entonces recordemos que siempre vamos a trabajar con las formas genéricas de las ecuaciones en el punto crítico, porque el área es el que dictamina finalmente cómo calcular el valor de punto crítico. En este caso, pues solamente era una raíz cúbica. Nosotros hemos encontrado que requerimos iterar. Y esto sería todo con respecto a este punto de nuestro ejercicio. Finalmente nos preguntan lo siguiente: determinar el valor de la profundidad alterna para este flujo y realizar la gráfica de energía específica y profundidad. Aquí nosotros ya tenemos todos los nuevos valores conocidos, teniendo en cuenta que el área y la velocidad corresponden a nuestra altura 1 de 3 metros cuando tenemos un flujo subcrítico, es decir, F menor a 1. Por otro lado, tenemos el valor de la profundidad crítica cuando F es igual a 1 y nos están pidiendo la altura alterna. ¿Esto cuando ocurre? Cuando F es mayor a 1 y estamos en un flujo supercrítico. Y por otro lado, la gráfica de profundidad con respecto a la energía específica. Entonces, para esto lo que nosotros tenemos que tener a la mano es la ecuación de energía específica, igual a la profundidad más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Recordemos que como lo que nos están pidiendo es una profundidad alterna, entonces todo lo que esté relacionado con profundidad tenemos que dejarlo en términos de esta. En este caso, la velocidad. La velocidad es igual al caudal sobre el área y el área a su vez es igual a 2/3 del espejo de agua por la profundidad para el caso de este canal parabólico. Entonces vamos a reorganizar inicialmente la ecuación de energía para dejarla en términos de área, porque lo que me interesa es eso, el área, para dejarlo en función de la profundidad. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Vamos a reemplazar la velocidad por el caudal sobre el área y nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces ahora vamos a pasar o a convertir lo correspondiente al área en función de la profundidad. Reorganizamos para que nos quede un poco mejor en términos de y nos queda así. Finalmente hacemos las multiplicaciones correspondientes de 2 por 4 y este 9 que está aquí lo podemos pasar al numerador. Y listo. Entonces nos queda nuestra expresión de energía específica de la siguiente manera. Como lo que nos están pidiendo es profundidad alterna, quiere decir que será la profundidad cuando tenemos el mismo valor de energía específica. Me explico. Veamos la gráfica. Para una profundidad de 3 metros, tenemos este valor de energía específica. Para este flujo en particular, porque esto corresponde a un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Es decir, que para ese flujo le corresponde una segunda altura y que está por debajo del valor de Y sub C. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, para poder hallarlo, primero tenemos que encontrar el valor de energía específica para la altura de 3 metros. Lo único que hacemos es que hacemos el reemplazo de estos valores sobre la ecuación de energía específica que se encuentra encerrada en nuestro cuadro de color amarillo. Al resolver esto vamos a encontrar que el valor de energía específica para 3 metros o para este flujo en particular es de 3.0
566 metros. Y entonces la profundidad alterna tiene que dar como resultado la misma energía específica. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar valores conocidos sobre la ecuación de energía para poder establecer cuál es el valor de esta energía alterna. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Que 3.566 metros es igual a esta profundidad alterna más 9 por el caudal al cuadrado sobre 8 veces la gravedad por el espejo al cuadrado por la profundidad alterna al cuadrado también. Entonces lo que nosotros tenemos es que resolver esta ecuación. Tenemos dos métodos, utilizar Solver en el Excel o iterar como tal. Entonces voy a reorganizar esto para poder hacer este juego de iteraciones. Y esta sería la ecuación con la que tendría que entrar a iterar para hallar y alterno. ¿Por qué se debe iterar? Porque nosotros vamos a encontrar que y al cuadrado se encuentra como un denominador, entonces no va a ser una forma cuadrática normal, sino que va a ser cuadrática a la menos 2. Cuando yo hago todo el cuento de iterar para encontrar esto, es decir, supongo un valor de y sub 2, calculo esta parte de energía específica calculada y luego entro a determinar el error partiendo que la función error es igual a 3.566 porque se me tiene que cumplir la igualdad con la energía calculada. Esta función error tiene que ser igual a 0 para que se cumpla. Partamos del hecho que nosotros ya viramos aquí. El valor de y sub 2 es inferior al valor de y sub c. Entonces podemos arrancar a iterar con ese valor de y sub c, pero por debajo. Entonces, teniendo en cuenta que el valor de y sub c fue 2.482, entonces supongamos un valor de y de 2. Calculamos el valor de la energía específica reemplazando ese valor aquí 2 y aquí abajo 2. Eso nos da un resultado de 3.274 y entonces la función error nos da lo siguiente: 0.292. Por lo tanto, tenemos que seguir bajando. ¿Hasta dónde? Hasta que nos dé 0. Entonces vamos a suponer que fuera 1. Vamos a ir por números enteros. Esto nos da un valor de 6.097 y por tanto el error nos va a dar de la siguiente manera: menos 2.531. Entonces, si se fijan, pasamos de un valor positivo a uno negativo, quiere decir que nos pasamos. El valor entonces va a estar entre estos dos. Por tanto, pongamos un valor intermedio de 1.5. Entonces volvemos aquí a la ecuación y vamos a reemplazar ese valor de 1.5 aquí y aquí. Entonces será 3.765 y con ello el error nos da menos 0.199. Quiere decir que todavía estamos un poco pasados y que por tanto será un valor un poco mayor a 1.5. Pongamos que fuera 1.6. Entonces nuestro siguiente valor es 1.6
Vamos a borrar por aquí y por acá para hacer el reemplazo. Y vamos a hacer otra vez este cálculo. 3.591 y con ello el error nos da menos 0.025. Quiere decir que estamos muy cerca, pero que sigue siendo mayor a 1.6. Entonces vamos a poner que fuera 1.62. Entonces vamos a reemplazar aquí 62 y 62 y nos va a quedar de la siguiente manera. 3.562 y así el error nos da 0.0038, es decir que es muy cerca a este valor. Para efectos prácticos y no seguir iterando, entonces lo podemos dejar así o podemos añadirle decimales a todo esto. 1.617, 1.62, pero siempre va a estar por debajo de estos valores. De 1.62 es muy probable que esté por estos valores. Y si hacemos 1.66, muy probablemente volvería a ser negativo. Entonces, así las cosas, el valor de y sub 2, 1.62. Y listo. Y ahora nos dicen que realicemos la gráfica de energía específica y profundidad. Entonces, tenemos aquí dos opciones para resolver esto. La primera de ellas es hacerlo sobre esta misma gráfica. Lo único que vamos a hacer es reemplazar valores. Entonces, porque nosotros ya conocemos todo esto de aquí. Entonces, vamos a colocar todos nuestros datos acá. Entonces, tenemos primera altura, 3 metros. El valor de energía específica para 3 metros es 3.566, porque ya lo calculamos. Entonces aquí 3.566. El valor del punto crítico, 2.482 metros. Nuestro segundo valor alterno, que era 1.62 metros. Y a ese le corresponde el mismo valor de energía específica que teníamos antes, que la tenemos también expresada en metros. Por último, entonces vamos a calcular el valor de la energía específica para ese y sub c. ¿Y qué ecuación vamos a utilizar? La de la energía específica en función a la altura, es decir, la que teníamos inicialmente. Entonces, haciendo el reemplazo sobre esta en particular, nos vamos a encontrar que el valor de energía específica es igual a 3.309 metros. Y entonces, esta sería nuestra gráfica de energía específica y profundidad para este. Esta es una forma sencilla de realizarla, pero si nosotros queremos ser mucho más juiciosos con esto, lo que debemos hacer es graficar esto en Excel. En esta parte del video les voy a presentar cómo determinar el valor de la profundidad alterna utilizando Solver y automatizándolo a través de una macro, además de cómo realizar la gráfica de energía específica contra profundidad. Entonces, para ello vamos a necesitar las ecuaciones tanto para el cálculo de energía específica como de el valor del punto crítico. Recordemos que para poder establecer si nuestra profundidad alterna es mayor o menor a 3 metros, necesitamos hacer la comparación contra este valor de profundidad crítica. Y aquí están. Entonces tenemos la ecuación tanto de la profundidad crítica como de la energía específica para esta geometría. En partes anteriores del video ya les presenté cómo llegamos a estas dos ecuaciones. Entonces así las cosas que vamos a necesitar calcular en este caso. Vamos a necesitar inicialmente calcular el valor de el punto crítico. Pero antes de cualquier cosa necesitamos verificar si nuestro Excel trabaja con punto como cifra decimal,
como separador decimal o si trabaja con la coma como separador decimal. Entonces, para ello, ¿qué debo hacer? Simplemente van a hacer un cálculo sencillo de 0.1 más 0.1. Esperamos que esto sea 0.2. Le damos Enter y ahí está. ¿Qué pasa si utilizamos el signo que no es decir, en este caso, coma? Más 0,2. Y nos va a aparecer un error. Entonces, si esto les aparece es porque su separador decimal es el contrario. Si les aparece con punto, su separador es coma. Si les aparece con coma, entonces su separador es punto. Y entonces ahí va a haber ese error. Con eso listo, entonces ahora sí, vamos a hacer los cálculos. Entonces arranquemos con el valor de la profundidad crítica. Entonces decimos que es igual a, abrimos nuestro primer paréntesis, que es donde vamos a meter la raíz, y decimos que es 27 octavos por el caudal, entonces seleccionamos la celda correspondiente, elevamos al cuadrado, ¿cierto? Dividido entre, y ahora sí volvemos a abrir paréntesis para garantizar que la gravedad por el espejo de agua al cuadrado sean parte del divisor. Entonces tenemos la gravedad por el espejo de agua al cuadrado, cerramos nuestro paréntesis de esta multiplicación que está en la parte inferior, cerramos el segundo paréntesis que es donde vamos a elevar al cubo. Entonces vamos a sacar la raíz cúbica, perdón. Entonces aquí, teniendo en cuenta que las raíces no son más que una potencia fraccionaria, en este caso de 1 sobre 3. Si fuera elevado al cuadrado, perdón, sería la raíz cuadrada, sería 1 sobre 2. Listo. Y ya tenemos el valor del punto crítico, la profundidad crítica, que es tal cual como nos dio anteriormente, a manito. Por otro lado, entonces viene la ecuación de la energía específica, mínima, es decir, para ese valor de Y sub c. Entonces aquí tenemos que es el valor de Y más, abrimos paréntesis para garantizar que sea toda esta parte de la ecuación que esté sumando ese y decimos que es 9 por el caudal al cuadrado dividido entre, ahora toda esta parte de acá abajo, 8 por la gravedad por el espejo de agua al cuadrado por la profundidad crítica elevada al cuadrado, cerramos y cerramos nuestro segundo paréntesis. Y listo. Y dio tal cual como nosotros esperábamos. Para poder reducir la cantidad de decimales, entonces acá tenemos unos botoncitos que nos dice que aumentemos los decimales y que disminuyamos los decimales. Entonces vamos a dejarlo con 3 cifras decimales. Y así listo. Las cosas, entonces este va a ser el mayor, pasando por aquí y vamos a tener un punto que es inferior, de acuerdo a nuestra gráfica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a montar como un pequeño planteamiento y le vamos a decir que sí, entonces ustedes colocan sí, pero pues a mí no me sale así porque está en inglés. Entonces yo le pongo que sí, este valor resulta ser menor que el valor de Y, entonces, ¿qué me va a decir? Que la profundidad alterna es menor que la profundidad crítica. Y que, por el contrario, entonces aquí viene qué pasa si no se cumple esto, que Y alterna es mayor que el valor del punto crítico. ¿Para qué nos va a servir esto? Cuando vayamos a hacer el cálculo de Y alterna, vamos a utilizar este pequeño enunciado. Listo. Con esto entonces ya tenemos para poder calcular nuestro valor de Y. Para ello vamos a necesitar calcular el valor de la energía específica para el valor de la profundidad 1, es decir, el de 3 metros. Y para ello entonces vamos a decir que esto es igual utilizando la misma ecuación de energía específica, que es igual a
y, en este caso ya el y del problema, más, volvemos a abrir el paréntesis, 9 por el caudal al cuadrado, dividido entre, abrimos, 8 por la gravedad por el espejo de agua al cuadrado por y al cuadrado. Cerramos y listo. Entonces así las cosas, este es nuestro valor de energía específica para este y. Pero necesitamos que se cumpla un y alterno o un y sub 2. Entonces, ¿qué debemos hacer? Partiendo del hecho que y2 es menor que el punto crítico. Entonces, pues lo vamos a dejar aquí y vamos a plantear cómo vamos a sacar esas iteraciones. Nosotros lo hicimos a manito y nos demoramos un montón, ahora lo vamos a hacer con Solver. Para ello, un valor supuesto de y2, ¿cierto? Que con el que arrancamos nuestra iteración, vamos a calcular un valor de energía específica y vamos a sacar nuestra función objetivo tal cual como las iteraciones anteriores. Entonces, así las cosas, ¿cómo nos va a quedar estos valores? Nuestra energía específica calculada, entonces la vamos a calcular a través de la misma ecuación, pero ya el y va a ser este y sub 2 y nos va a quedar de la siguiente manera. En donde ya aquí tenemos y es el valor supuesto que yo voy a suponer, todo el resto de la ecuación, y aquí el y al cuadrado también va a ser el valor supuesto. Como en este momento no tenemos ningún dato, entonces por eso nos va a aparecer dividido entre 0. Vamos a suponer un dato cualquiera que fuera, sabemos que tiene que ser menor, pongámosle 2, listo. Y por tanto el valor alterno vamos a decir que sea igual a este, y listo. La función objetivo, ¿cómo va a ser? Como yo estoy haciendo es en función del cálculo con la energía específica, pues será la diferencia entre la energía específica calculada con el valor de la profundidad 1 con respecto al que vamos a calcular en este momento. Y aquí tenemos. Entonces, ¿cómo montamos esto? Listo. Una vez que yo ya tengo esto, voy a irme a datos, aquí arriba al menú, y tiene que aparecer esta pestañita que dice Solver. Si ustedes no tienen activo el Solver, deben buscar cómo activarlo porque pues cada Excel es completamente diferente en su activación. Deben buscarlo con la versión del Excel y si es en Windows o si es en Mac. ¿Qué tenemos que hacer con Solver? Entonces nos va a aparecer así y nosotros le decimos que nuestra función objetivo es la función objetivo y queremos que sea un valor de 0. ¿Cambiando qué variables? La variable de el y2 supuesto. Vamos a añadirle unos parámetros que debe seguir en función a esto que aparece aquí, que y alterna es menor que y sub c. Entonces le vamos a decir que vamos a adicionar y que este y supuesto sea menor igual a el valor de y crítica. Y le decimos OK. Le quitamos acá para que no nos vaya a sacar valores negativos. Le decimos resolver y listo. Y salió tal cual como nos dio la iteración. Eso sería el solver. Y ya tenemos esto listo. Pero si nosotros quisiéramos cambiar datos, por decir algo de caudal, ya todo cambia y nos tocaría volver a hacer todo el solver una y otra vez para poderlo solucionar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es a implementar una macro de tal suerte que esto se convierta en un cálculo automatizado. Entonces, lo primero que hay que hacer es guardar nuestro archivo con las macros habilitadas. Si nosotros estamos en un Excel 365, el archivo en Excel normalmente es un .xlsx. Y si es un archivo de Excel un poco más viejito, entonces va a ser un libro .xls. Nosotros le vamos a dar aquí que sea un libro que tenga habilitadas las macros, es decir, un .xlsm. Lo guardamos y pues en este caso como ya existe, pues simplemente yo le digo que lo reemplace y no hay ningún problema. Eso por un lado.
Una vez que ya tengo esto, entonces voy a ir a la ficha de programador. Si no tenemos activada esta pestaña o este menú, debemos buscar cómo se hace esto para su Excel. Vamos a Visual Basic. Nos va a aparecer este menú y esta ventana, perdón. Vamos a herramientas, referencias y activamos el solver para macros, para el Visual Basic. Y le decimos OK. Cerramos y ahora sí vamos a grabar la macro. Le decimos vamos a grabar macro, por aquí está, en ese mismo menú. Y le vamos a poner un nombre, cualquiera, pero ojo, sin espacios. Entonces este es calcular Y2. Le damos OK y ahí ya está grabando. Vamos a ver que acá aparece como un cuadradito, como cuando uno está grabando videos. Listo. Y nos vamos a datos, nos vamos al solver y pues él ya tiene todos los parámetros listos, no tenemos que hacer nada más, simplemente le damos resolver, le damos OK, acabamos con la grabación de la macro, ya sea porque le damos clic aquí o porque nos vamos a la pestaña y le decimos pare de grabar. Y ya tenemos la macro grabada. En este mismo menú vamos a agregar un botoncito, vamos a ponerlo por aquí. Y cuando le damos clic automáticamente nos dice, bueno, ¿qué macro le va a asignar? Seleccionamos la que acabo de grabar, le podemos cambiar el nombre. Pero ¿qué pasa cuando nuestro valor de y alterna resulta que va a ser mayor que y sub c? Desafortunadamente tenemos que montar una nueva hoja porque nosotros no podemos montar dos solver en la misma hoja. Entonces nos tocaría volver a hacer el mismo ejercicio, pero esta vez con la restricción que nuestro valor supuesto sea menor que, perdón, sea mayor que nuestro valor de y sub 0. Ahora vamos a hacer la gráfica de profundidad con respecto a la energía específica. Y para ello vamos a necesitar las siguientes cosas. Vamos a necesitar un valor inicial de profundidad y un valor final de profundidad. Entonces podemos decir que arrancamos desde 0.5. Recordemos que no podemos ir desde 0 porque si no nos va a dar una función infinita. Y pues el y final pues que sea acorde con nuestros valores de los dos puntos. Pongámosle un valor de 10 para que podamos ver bien cómo se forma la gráfica. Vamos a necesitar establecer la cantidad de puntos que yo quiero que grafique. Por eso necesitamos estos dos valores. ¿Y cómo los calculamos? Decimos que es igual al y final, donde quiero que termine mi gráfica, con respecto a donde quiero que inicie, y vamos a decir que nos pinte 20 puntos. Y ahí nos va a salir el salto por cómo vamos a montar nuestra gráfica. A continuación vamos a montar una pequeña tablita que sea de profundidad en metros con respecto entonces a la energía específica también en metros. La vamos a organizar bien bonito y aquí arrancamos. Entonces el valor inicial va a ser este de aquí y el valor de energía específica entonces lo vamos a calcular a través de nuestra ecuación de energía específica, utilizando el valor de y para calcular. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Será igual a nuestro valor de y más, abrimos paréntesis, 9 por el caudal al cuadrado, pero ojo, aquí el caudal tiene que estar fijo en la ecuación, porque cuando arrastremos, entonces si no lo hacemos adecuadamente, vamos a calcularlo de manera incorrecta. Entonces para fijarlo, siempre vamos a darle F4. Y nos tienen que aparecer como estos símbolos de pesos allí. Elevamos al cuadrado, dividido entre 8 por la gravedad, lo mismo, fijamos, por el espejo de agua también fijo,
al cuadrado por y, este sí ya no va fijo porque va a ir cambiando, elevado también al cuadrado. Cerramos, cerramos y le damos OK. Entonces aparece nuestro primer valor. ¿Cómo hacemos para calcular el nuevo salto o el siguiente valor? Simplemente vamos a darle aquí más el valor del salto. El salto tiene que ir fijo porque ese valor no lo podemos cambiar. Y vamos a arrastrar la fórmula de energía específica. ¿Cómo lo hacemos? Aquí nos va a aparecer, si ustedes se fijan, primero aparece una manito, aparece un más blanquito y luego aparece un más negrito. Cuando aparezca esto, damos clic, arrastramos a la siguiente y ahí nos va a aparecer. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar estas dos y vamos a arrastrar hasta que lleguemos a nuestro valor final, ¿cierto? Que va a ser de 10. Nos falta uno más. Listo. Organizamos bonito, que nos quede bien organizadito aquí, central, centrado. Y listo. Entonces ya está lista nuestra tablita. Podemos darle formato a la tabla, incrementamos uno o aumentamos según corresponde, ya tenemos lista la tabla. Y vamos a insertar la gráfica. Nos vamos a insertar, nos vamos a gráficas, ¿cierto? Nos vamos a la gráfica de dispersión y que nos muestre puntos o si queremos que sea sin puntos. Vamos a dejarla sin puntos y nos va a quedar así. Cuando ya tengamos esto, vamos a darle clic derecho, vamos a seleccionar datos y le vamos a decir que nos cree una nueva serie. Entonces esta serie, entonces le vamos a cambiar el nombre y vamos a decir que se llama energía específica. ¿Cuáles son los valores de X? Recordemos que X son los valores de energía específica y los vamos a seleccionar todos. Y los valores de Y son los de profundidad. ¿Listo? Le damos OK y ya tenemos nuestra gráfica. Aquí entonces le podemos cambiar el título, simplemente le damos doble clic, nos va a aparecer aquí esto y decimos que es profundidad versus energía específica. Listo. Debemos adicionar aquí, para que tenga lógica, una gráfica tiene que incluir todos los datos relevantes o la información relevante. Además del título, pues tenemos que colocarle los títulos a cada eje. Entonces vamos a decir que vamos a arrancar con este de por acá. Vamos agregando elementos, aquí donde aparece agregar elementos, tienen que verificar en su Excel cómo ir agregando esos elementos. Entonces decimos que el horizontal y que también nos agregue el vertical. Entonces, ¿cómo se llama este eje? Entonces lo seleccionamos, le damos clic y aquí decimos que esto es profundidad en metros, ¿cierto? Con todo y unidades. Y aquí también le vamos a colocar que es energía específica también en metros. Aquí podemos cambiarle, simplemente seleccionamos el eje y decimos que nos cambie, por ejemplo, las características, que cuáles son los mínimos, cuáles son los máximos. Como yo puse el máximo que era de 10, dejémoslo de 10. ¿Sí ven cómo va cambiando? Que las unidades sean de 1 en 1, de 0.5 en 0.5, ya ustedes lo deciden. Y que nuestros valores de los números pues no nos aparezcan con tantas cifras decimales, sino que nos aparezcan con una, por ejemplo. Hacemos lo mismo para el otro eje. Entonces aquí cuando lo seleccionamos, entonces le damos aquí, en estas barritas, las opciones del eje, que nos aparezca hasta máximo 25 o 20 si queremos, no hay ningún problema. Miren cómo se va viendo la gráfica, vamos a dejarlo en 25. Y que el valor no sea de 5 en 5, sino que sea más o menos de 2 en 2, por ejemplo, o de 3 en 3. Guardando, por supuesto, que el menor sea 0, para que nos quede bien cuadradita nuestra grafiquita. Vamos cambiando también aquí que no nos aparezca con tantas cifras decimales, sino que no nos aparezca con cifras decimales, por ejemplo.
vamos a darlo con 1, que sea de 2 en 2. Parece que es como lo mejor. Y ahí vamos viendo esto. Queremos que nos aparezcan todos los ejes y demás, pues ya ustedes van cuadrando como quieren que se vea, pero básicamente esta es la gráfica de profundidad contra energía específica. Y efectivamente, si ustedes se fijan más o menos en 3 con algo para la energía específica y un valor aproximado de 2, algo, corresponde a nuestros valores del punto crítico. Y listo, ya tenemos todo cuadrado, ya ustedes pueden cambiar los colores, la letra y demás, pero esto es fundamentalmente en lo que consiste todo el ejercicio.